Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratado por profesionales. Idea, presenta y dirige Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Hemos hablado en este programa de cómo la digitalización nos brinda la oportunidad de poder analizar cada vez más cantidad de datos y cómo la ciencia de los datos nos brinda metodología para hacer este análisis, llegando no solo a establecer modelos de predicción, sino además a que estos modelos se ajusten de forma autónoma en el proceso que llamamos Machine Learning, un mundo que forma parte de la denominada inteligencia artificial. Hoy en día las grandes corporaciones, gobiernos y agencias estatales disponen de ingente cantidad de datos. De ahí el nombre que recibe su tratamiento y análisis, que en inglés se denomina Big Data. Proceso de recolección de grandes cantidades de datos para analizarlos de manera inmediata con el fin de encontrar patrones, información útil o correlaciones entre ellos que nos permitan tomar mejores decisiones. Sin embargo, las empresas se ahogan ante tanta información, en la mayoría de los casos inabarcable. Para dar solución a esta problemática surge lo que se denomina el Small Data. Para hablar de todo ello hemos invitado hoy al programa a Javier Martín, ingeniero químico por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Inteligencia Artificial por la UNIR y grado en el MIT de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Ha desarrollado su experiencia en diversas multinacionales, pasado por puestos de marketing, dirección general y finalmente con dedicación exclusiva al área de inteligencia artificial y analítica de datos. Actualmente es Chief Data Science in NextBrain, que es una empresa dedicada a esto que denominamos Small Data. Buenas tardes, Javier. Bienvenido al programa. Gracias. Que es tuyo. Un placer estar aquí. Muy bien, si te parece, empezamos con la primera parte de nuestro programa, como habíamos comentado. Javier, en tu vida profesional has pasado por diversas etapas. De ingeniero químico en tus comienzos en el área de marketing en el líder mundial Endress-Hauser, que es una reconocida firma de instrumentación, hasta dedicarte al desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en campos tan variados como la medicina, la industria o las ciencias aplicadas. Seguro, los oyentes se preguntan cómo se forjó tu vocación, desde que decidiste estudiar ingeniería hasta pasar a esta área tan interesante hoy en día como es la ciencia de los datos y la inteligencia artificial. ¿Tú nos contarás? Bueno, pues a lo mejor la vocación tiene que ver más con una vocación científica y la vocación de conocer y de descubrir cosas, que es lo que realmente me impulsó, ¿no? Profesionalmente, como ingeniero químico, ingeniero de procesos, mi primera experiencia mi primer contacto con la inteligencia artificial, con el machine learning, fue la simulación de datos y lo que hace unos 20 años o más de 20 años llamábamos modelos de decisión, que era una cosa pues que entonces se aplicaba mucho en industria. Ese fue quizá mi primer contacto y desde ahí siempre he tenido un pequeño defecto, y es que me han gustado mucho las matemáticas y la simulación, los modelos de decisión. Porque al final, aquí la estadística es un must, ¿no? Sí, la estadística es fundamental. De hecho, casi todos los algoritmos que se utilizan hoy en día se pueden englobar dentro de lo que conocemos como statistical learning, o sea, aprendizaje estadístico. Realmente la estadística es fundamental, aunque no lo es todo. O sea, hay algoritmos que no se basan en el aprendizaje estadístico. Entonces, sí, es también muy importante. Uh-huh. Y de ahí viene, pues, de ahí surgió mi interés por el machine learning. Uh-huh. Muy interesante. Javier, uno imagina que cuantos más datos se procesan, es decir, la muestra, ¿no?, que estamos tomando de datos, mayor debe ser a priori la precisión de la predicción, al menos en lo que nos enseña la estadística. Explícanos qué factores intervienen en ello. Pues, a ver, en principio los algoritmos requieren muchos datos. Los algoritmos siempre están sedientos de datos y el aprendizaje estadístico, las propias técnicas estadísticas, para que tengan validez, requieren también muchos datos. Entonces, eso es iba a decir limitación, pero bueno, no, es una realidad de estas técnicas y es una realidad que es imprescindible para poder tomar, digamos, decisiones en base a conclusiones que sean realistas y válidas y reproducibles. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, eso es por un lado. Después, por otro lado, tenemos
El Big Data. El Big Data, cuando surge el Big Data, sobrepasa al propio aprendizaje estadístico, en el sentido de que es capaz de generar muchísimos más datos de los que se necesitan, ¿vale? Entonces, esos son dos conceptos diferentes. El Big Data no tiene todos esos datos porque los necesita, sino los tiene porque puede, porque hay sistemas que permiten captar esos datos. Entonces, yo creo que son dos conceptos un poco diferentes o dos necesidades diferentes, ¿no? Por todo esto entiendo que surge además por la digitalización, por esta ingente cantidad de datos que tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La digitalización es precisamente es el origen, o sea, el origen de todo esto, por un lado, es el aumento de la capacidad computacional, es decir, el aumento de la capacidad de procesar muchos datos, porque antes datos podrían haber grandes cantidades de datos, pero ya no se recolectaban o no se recogían porque computacionalmente era carísimo poder manejar esos datos, por un lado. O sea, que por un lado el hardware, ¿no? Estamos hablando por del un hardware, lado está el hardware, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de proceso de los ordenadores, ¿no? Y eso ha sido fundamental para la introducción del Big Data, y luego otra cosa fundamental ha sido la capacidad de adquirir esos datos. De eso tú conoces mucho. O sea, la aparición de sensores, de muchos sensores de muy bajo coste para medir absolutamente cualquier cosa hoy en día, unido a ese aumento de la capacidad de computación, hace que aparezca lo que se llama Big Data, ¿no? Es decir, bueno, ahora tenemos la capacidad de coger estos datos, de recoger estos datos, almacenarlos y procesarlos. Pues vamos a aprovecharlo. ¿Cuándo nació el Big Data? Yo creo que ya hace años, ¿no? Bueno, el término Big Data creo, posiblemente 20-25 años, ¿no? Sí, yo creo que el 2003 es el año en el que por primera vez se utiliza ese término, Big Data. Pasa que si te acuerdas, entonces yo recuerdo algún concepto que se ha perdido mucho, que era el data mining. ¿Te acuerdas? Que se llamaba el data mining, parece que entonces era asociado, no entiendo yo, se asociaba a lo que era la analítica de datos, ¿no? ¿Entiendo? La minería de los datos en español. Se asociaba mucho a la estadística. De hecho, hay muchos libros de estadística que son libros que se titulan data mining, por ejemplo, en economics, o data mining en industry. O sea, hacían referencia a la minería de datos. Y en la minería ahí se incluía el captar esos datos, el almacenar esos datos y en hacer análisis con esos datos. Todo eso es lo que se conocía con el concepto de minería. Muy interesante. O sea que tenemos en un principio que hemos podido capturar muchísima más cantidad de datos. De hecho, no se estaban utilizando, porque eso es una cosa que hemos visto mucho en la industria, ¿no? Se vendían un montón de pantallas de ordenador, se vendían un montón de señales, pero al final la gente poco o nada hacía con tanta profusión de datos, ¿no? Era muy difícil ver que, salvo en grandes empresas muy refinadas y de ciertos sectores solamente, realmente esta información se estuviera procesando. Hoy en día vivimos, ¿no?, un momento en el cual todo el tema de analítica de datos está haciendo un boom, y la gente está invirtiendo, ¿no?, en este tipo de consultoría, ¿no?, lo cual es un tema importante. Por otro lado, también vivimos, por comentar y resumir un poco también cosas que hemos hablado en otros programas, ¿no? Estamos viviendo un tema importante, que es el tema también de la protección de esos datos, ¿no? Porque hoy en día entiendo que hemos aumentado la capacidad de proceso, la capacidad de desarrollar algoritmos, pero también es cierto que muchas empresas están trabajando ya y corriendo sus programas de análisis de datos, ¿verdad?, en la nube. Sí. Amazon Web Services o en Azure de Microsoft, lo cual lleva también a un problema de seguridad, ¿no? Por un lado tienes más seguridad porque los tienes ahí, por otro lado tienes un problema también de confidencialidad de esos datos, ¿no?, porque pueden estar accesibles a terceros, ¿no? Este es un tema importante también en todo el tema, ¿no? Esos son dos temas importantes. Uno es seguridad, es decir, que alguien tenga acceso a esos datos que son tuyos. Otro es el de confidencialidad, que es que tú en esos datos tengas información confidencial de un tercero y que pueda acceder a través de otro. Y otro tema que hoy en día está en boga es la privacidad. Es decir, ¿tú qué vas a hacer con esos datos? Porque en esos datos que tienes hay información que es privada y puede ser muy sensible. Con lo cual, el resultado del análisis que tú hagas con esos datos, ¿vale?,
pues claro, está influido por esa información que es tuya y mía y que puede ser pues muy sensible, ¿no? Entonces, el problema de la privacidad de los datos es lograr que a partir de esos resultados no se pueda trazar hacia atrás hasta llegar a identificar cuáles son, en este caso, las personas, ¿no?, de cuyos datos se está hablando y cuyos datos han utilizado para poder hacer ese análisis. Ese es el campo de batalla que hay ahora con la privacidad de los datos. Es decir, yo no tengo que ser capaz de trazar en el proceso hacia atrás y llegar a identificar a una persona concretamente. Muy interesante. Por completar un poco esta introducción que estamos haciendo a lo que es Big Data, ¿no?, sin entrar en el tema que nos ocupa hoy, que es cómo trabajar con pocos datos, ¿no? El tema de Big Data además está dentro de todo el tema de analítica de datos que estamos hablando, ¿no?, y de la ciencia de los datos. Está dentro también de lo que se llama aprendizaje de las máquinas, ¿no?, y inteligencia artificial, ¿no? Esto de la inteligencia artificial sí que es más antiguo que el Big Data, pero parece que ahora ya somos capaces, o ha mejorado el tema de redes neuronales, el aprendizaje de las máquinas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Hemos evolucionado mucho o realmente todavía sigue siendo...? Porque yo siempre digo lo mismo, yo creo que el procesamiento en paralelo que tiene, ¿no?, y sobre todo por asociación de ideas que tiene un cerebro humano, hoy en día no lo hacen los ordenadores, y yo creo que no sé, pero si lo van a hacer algún día, ¿no?, el tema de asociación de ideas, o esto está evolucionando de una manera rápida y podemos ver, aunque luego hablaremos un poco de futuro al final de la entrevista, pero sí. ¿Cómo está la inteligencia artificial o cómo está esta parte de la analítica de datos dentro de lo que es inteligencia artificial? Bueno, ahora mismo la capacidad de computación es infinitamente superior a la que teníamos hace tan solo 20 años. Con lo cual, la capacidad de cálculo que tienen los ordenadores y los procesadores ahora mismo permite hacer cosas que eran inimaginables. Entonces, en ese aspecto se ha avanzado mucho. Eso ha llevado consigo el desarrollo de algoritmos cada vez más complejos que antes no se habían desarrollado porque era impensable ponerlos en práctica, porque no había capacidad computacional. Entonces eso nos lleva a la aparición de algoritmos que son capaces de hacer pues cosas fantásticas, ¿no? Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el chat GPT-4 famoso que ahora aparece en los medios todos los días. Eso hace... Este chat, el chat al final detrás hay una máquina, ¿no? Sí, claro. Es capaz de chatear contigo, interpretar el lenguaje, sí, etcétera. en este caso eso es otra cosa. En este caso es un algoritmo, un modelo que ha sido entrenado para comprender el lenguaje y por tanto puede conversar contigo, puede razonar en base a ese lenguaje, ¿vale?, en base a lo que ha aprendido de ese lenguaje, y puede hacer cosas que antes, pues lo que tú dices, que lo de que la capacidad que simular tenemos... simular lo que decimos, la asociación de ideas. Exactamente. Porque al final un ordenador no deja de ser algo que corre en ciclos. Y esto no ha cambiado. Eso, que sepamos, ¿no? Sí. Los ordenadores siguen funcionando en ciclos. Sigue siendo igual, es capaz ahí nos de... ganan, pero vamos, por claro, la mano. O sea, a la hora de hacer computación, bueno, salvo que parece que no sabemos muy bien que hay personas, ¿no?, autistas, por ejemplo, que son capaces de computar como los ordenadores y manejar infinidad de datos, sí, y hacer cálculos numéricos, que tampoco sabemos muy bien cómo funciona esa parte del cerebro, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que todavía sigue habiendo una diferencia, ¿no? Los ordenadores al final siguen rodando hoy por hoy, ¿no?, aunque hay teorías, ¿no?, ya de ordenadores para funcionamiento en paralelo y seguramente estos que se llaman cuánticos, ¿no? Sí, bueno, la computación cuántica... Yo no soy experto y creo que tú tampoco, pero vamos. No, pero yo creo que es otra rama lo de lo que es la computación cuántica como tal. No, vamos, por lo menos ahora no se vislumbra que vaya a ir hacia ahí. La computación cuántica está más destinada a resolver problemas matemáticos que hoy no podemos resolver por mucha capacidad de computación que tengamos. Son demasiado complejos. Entonces, esos problemas que no podemos resolver, por ejemplo, la computación cuántica sí que lo puede hacer. Por ejemplo, simular la atmósfera en todo el planeta Tierra, en todo el globo, es algo que hoy no podemos hacer, no tenemos esa capacidad. La computación cuántica lo va a permitir. Entonces, va a ir hacia ahí, sobre todo a ser capaz de simular y resolver problemas
en física, en ingeniería, incluso en medicina, que ahora mismo no nos podemos plantear hacer porque es que no sabíamos ni por dónde empezar. Sí, ahora que has tocado el tema del tiempo, la simulación de la mecánica de fluidos es siempre muy complicada y a nivel de atmósfera es todavía más complicada. Me acuerdo que hace años aparecieron los ordenadores súper rápidos, estos los Cray, ¿te acuerdas? Sí. Que en su época eran los más rápidos que había y además corrían varios en paralelo para hacer la simulación de todos los modelos matemáticos de la atmósfera, etcétera, etcétera. Y claro, y aún y así es una simulación bastante sui generis, ¿no? O sea, realmente es demasiado compleja. Yo creo que los ordenadores cuánticos tienen mucha cabida ahí. O sea, ellos van a ser capaces de resolver problemas tan complejos que ahora mismo ni somos capaces de imaginarnos. Pero va a ir más bien por ahí. ¿Vale? Bueno, creo que también el gran problema, ¿no?, que tenemos ya es el tema de la concentración de transistores, ¿no? Las tecnologías están multicapa donde está Intel y todos estos trabajando, pero que ya casi ya no podemos ir comprimiendo más y más y más por el tema de la temperatura, ¿no? De hecho, alguien me comentaba el otro día, no sé si en este programa, que además se estaba yendo ahora mismo a tensiones mucho más altas para poder bajar la intensidad dentro de los chips. Pero yo creo que el cuántico o el ordenador cuántico, según creo recordar, creo que también va a resolver mucho el problema de la integración y del calentamiento, ¿no?, Claro, porque a nivel de hardware va a requerir un hardware muchísimo más pequeño. O sea, no necesitas ese diseño que están haciendo ahora los procesadores. Si te parece, yo creo que podemos pasar ahora a hablar de lo que tú estás trabajando ahora, que es el Small Data. Esto Sí. de que es al final, bueno, es una ayuda al Big Data, ¿no? Y es una parte importante de análisis de datos, pero cuando no tenemos muchos datos, porque como decíamos antes, ¿no?, sintiendo bien, el Big Data a veces desborda las organizaciones, son difíciles de estudiar tanta cantidad de datos, no son capaces o no somos capaces de encontrar conclusiones a veces válidas, y el Small Data es como una especie de concentración, ¿no? O trabajar con pocos datos, o aunque tengamos datos, filtrarlos de forma que podamos trabajar de una forma muchísimo más eficiente con ellos y sacar conclusiones mejores, ¿no? El Small Data, mira, te pondré un ejemplo. Imagínate una gran organización que tiene, pues no lo sé, 2.000 empleados. Esa organización tiene centralizados todos los datos, tiene todos los datos en la nube, ¿vale? Y tiene centralizado, pues en una serie de bases de datos, de data lakes en la nube, pues todos esos datos que van desde la producción hasta finanzas, retail, ventas, de toda la empresa. Entonces, al final, a esos datos acceden 4 personas o 5 o 6, depende. Si es una empresa grande tendrá más personal, si es una empresa mediana igual solo tienen 2 personas que son capaces de acceder a esos datos. Entonces esas personas normalmente lo que hacen es, se les hacen encargos, oye, pues hazme un informe sobre esto, hazme un informe sobre lo otro. La cuestión es que todas esas miles de personas que trabajan en esa gran organización no tienen acceso a esos datos. Por tanto, no se están aprovechando de ese Big Data, de esta tecnología y de esa digitalización. ¿Vale? Porque cada uno de ellos, cada uno de nosotros dentro de una organización, tenemos unas necesidades, tenemos nuestro día a día y tenemos que tomar decisiones sobre lo que estamos haciendo. Entonces, yo no tengo acceso a esos datos. Ni yo, ni mi compañero, ni el de otro departamento, no tenemos acceso a esos datos. Entonces, sin embargo, la paradoja es que todos nosotros, los 2.000 o los 3.000, trabajamos con hojas de cálculo. Es lo primero que abrimos cuando abrimos nuestro ordenador. Y tenemos esas hojas de cálculo llenas de nuestras cosas, nuestros datos. ¿Vale? Entonces, en realidad el Small Data es algo que le hemos puesto nombre ahora, pero que ha existido siempre, que son datos pequeños. Son los datos que yo tenía en una hoja de cálculo y que son los datos con los que yo tengo que trabajar, en base a los que yo tengo que informar a mis compañeros, informar a otros departamentos y tomar mis decisiones. Lo hago en función de esos datos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora estamos diciendo, oye, mira, vale, no hace falta que todo el mundo acceda a la nube, a todos los datos que tienes de todo el mundo.
lo que vamos a hacer es traer esa capacidad que hay de análisis de datos y lo vamos a traértelo a tu ordenador, a tu hoja de cálculo. De manera que tú puedas utilizar algoritmos, puedas utilizar puedas crearte tus propios modelos predictivos, tus propios modelos utilizando algoritmos de machine learning con los datos que tú tienes, que puede ser pues, con los que tú trabajas todos los días. Entonces, no solo vamos a aprovechar y vamos a hacer pues hacer modelos predictivos en base a los datos que hay en la nube donde se han centralizado todos. No, vamos a hacer modelos predictivos para hacer a cada uno de nosotros autónomo en su toma de decisiones, ¿vale? Trayendo esa tecnología aquí. ¿Por qué? Ahora es posible hacer eso, ¿vale? La capacidad por supuesto, la capacidad de computación ahora en los ordenadores que tenemos ahora, pues es hasta en el propio teléfono que tenemos, es mucho mayor que el que teníamos en un ordenador hace 20 años, ¿vale? Eso eso se da por hecho. Pero además han cambiado otras cosas, ¿no? Las matemáticas van a ser igual de difíciles que antes y seguirán siendo de aquí 100 años igual de difíciles que hace 100 años. Es decir, eso no cambia. Lo que sí que se desarrollan algoritmos, modelos y sobre todo interfaces de usuario que permiten a personas que no tienen un gran conocimiento matemático entrar en este mundo. Digamos que un par de preguntas. Primero, yo creo que lo que hoy en día se tiende es a evitar tener diferentes data lakes o fuentes de datos. Entiendo que el Small Data apoya esto. Es decir, que esos datos que tú dices que la gente puede manejar en sus propios Excel, etcétera, etcétera, lo que vamos a tratar siempre es que sean los mismos datos y que todo el mundo trabaje con unos datos únicos dentro de la organización. Porque si no podemos crear un problema que hemos querido evitar, yo creo, en los últimos años, que es que existan formas diferentes o fuentes de datos diferentes, que suele ser algo que todavía ocurre mucho en las organizaciones, ¿no? ¿Me equivoco? ¿O el Small Data puede tener ese peligro de que cada uno tenga una visión diferente de los resultados de la empresa? Es que en realidad no es que sea una visión diferente de los resultados de la empresa, la realidad es que cada uno de nosotros maneja un tipo de datos diferentes, que son los datos que él recoge, que son los datos que él procesa y son los datos con los que él trabaja. Y esos datos son únicos en la empresa porque solo los tiene esta persona, porque solo los necesita esta persona. Y solo los genera esta persona. Entonces, no se trata, o sea, esos datos, aunque nosotros no los utilicemos con tecnologías de machine learning, van a seguir estando ahí. Y van a seguir siendo el apoyo de esa persona para la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, lo que nos queremos o lo que nos saltamos es la necesidad de estructurar esos datos, llevarlos a centralizarlos todos en la nube y organizarlos, ¿vale? Porque eso es un proceso que es costosísimo económicamente y además demasiado lento. Es decir, la persona que tiene esos datos delante tiene que tomar una decisión cuando hace una llamada por telefónica o cuando alguien viene y le pregunta algo o cuando le piden que haga un informe, con lo cual no hay tiempo de procesar todos esos datos y centralizarlos. De hecho, ninguna empresa hoy está recolectando esos datos. Yo puedo tener datos de cosas por ejemplo, trabajar en un almacén, de cosas que yo tengo en mi almacén que la organización no considera importante centralizarlo, entre otras cosas porque no puede llegar a centralizarlo todo, porque no es rentable. O sea, no puede ser rentable. Sin embargo, para mí esos datos son muy importantes y son mi día a día. Yo tengo esos datos y quiero aprender a analizarlos. Quiero meter esa tecnología, que podamos generar modelos, identificar patrones y hacer machine learning. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Llamarte a ti? No. Hay muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que te acercan la posibilidad de crear tu modelo a partir de esos datos de una forma sencilla. De hecho, son herramientas que puede utilizar el propio usuario. Son herramientas, básicamente son herramientas. De hecho, los grandes proveedores de almacenamiento
tanto pues, Amazon como Google como Microsoft tienen esas herramientas, ¿vale? Lo que pasa que son herramientas que todavía hoy para son muy difíciles de utilizar para una persona que no tenga mucho conocimiento. Y no se han desarrollado hasta simplificarse. ¿Por qué? Pues porque no es su core business. Su core business no es ese. Pero hay otras herramientas que sí son muy simples de utilizar y que te permiten, con tu pequeña hoja Excel que tienes con, no lo sé, 8 columnas y 30 filas, y tienes datos ahí que lo vas guardando todos, poder hacer un modelo predictivo y poder sacar insights, es decir, poder sacar información interesante que te va a ayudar a ti, y solo a ti porque eres el único que manejas esos datos, porque a nadie más le importa en la organización. Pero si sumas ese a ti, con el otro a ti, y el otro a ti, el otro a ti, el otro a ti, el otro a ti, son muchísimos datos. Muchísimos datos. Si te parece, Javier, pasamos a publicidad y claro, seguimos después. Sin duda. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia, champán francés, sprit clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente, un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad. Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com. Océanos en Tenerife, en Las Galletas. Hasta el 4 de marzo, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Galletas, pechuga de pollo a 3,50 el kilo. Aprovecha nuestra gran oferta de apertura. Pechuga de pollo a 3,50 el kilo. Ven al nuevo 5 Océanos de Las Galletas, carretera TF 650. ¿Eres empresario, pymes o autónomos? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio. Sí, Javier, seguimos con este tema tan interesante que es el Small Data. Pues, por ejemplo, se me ocurre, para empezar esta segunda parte, el Excel, para mí, es la mejor herramienta que he visto hasta ahora para tratar datos de forma personal. Tú has dicho que hay otras, que tiene Google, Microsoft, etcétera, etcétera. El Excel te permite hacer maravillas, ¿no? Con las tablas dinámicas, los filtros, etcétera, etcétera. Está muy desarrollado. Pero tú estás hablando de otro tipo de software, ¿no? Que es el que tu compañía proporciona o que también puede hacer consultoría. ¿Nos puedes contar un poco más en qué consiste este tipo de software? Y porque claro, lo que no hace un Excel, por ejemplo, pues es Machine Learning, no te va a sacar patrones, te puede ayudar a verlos, pero no, supongo que el software que tú estás diciendo es un software más elaborado, ¿no? Que te los identifica seguramente de una forma más autónoma y te permite además un cierto aprendizaje. ¿Nos puedes explicar de una forma didáctica? Porque esto es un tema que puede ser muy complicado. Sí,
por ejemplo, tú lo acabas de decir, el Excel no es capaz de hacer Machine Learning. Bueno, sí, el Excel podría hacer Machine Learning. Lo que hacen estas herramientas... además también, la gente hace maravillas con él. No, en el sentido de que estas herramientas se pueden conectar al Excel, que es donde tú estás acostumbrado a trabajar, ¿vale? Que es tu forma de trabajar, y proveer a la hoja de Excel de esos algoritmos, de esos cálculos y de esos análisis. ¿En qué consisten estas herramientas? Básicamente el proceso de análisis de datos es un proceso que tiene varias etapas. La primera es la preparación de los datos, que es una etapa muy difícil. Entonces, estas herramientas lo que te hacen es automatizar esa preparación de los datos, porque no te tienes que no tienes ya directamente que preparar los datos. Los preparan solas. Y a partir de ahí le dices qué es la conclusión, cuál es la conclusión que quieres sacar o sobre qué quieres sacar una conclusión. Diriges esos datos, te va guiando hacia en ese proceso para finalmente darte una respuesta que te la puede dar en Excel mismo, una columna de Excel, pues con una predicción o con una serie de valores que te van a dar esos insights. Precisamente lo que se trata es de acercar, digamos, estas herramientas a esta cultura de Microsoft Excel, es decir, a esa cultura de hoja de cálculo que tienen, pues no sé, creo que en el mundo hay unos 700 millones de usuarios activos de hojas de cálculo. O sea, todo el mundo utiliza y es una forma que ha sido hasta ahora insuperable de trabajar, y no se va a cambiar ni va a haber una herramienta que vaya a poder sustituirla. Por lo menos yo no lo veo, hasta ahora no lo veía a corto plazo, ahora sí lo veo. Ahora lo empiezo a ver, pero hasta ahora yo no veía que hubiese una herramienta capaz de sustituir esa hoja Excel. Con lo cual lo que se hace es traer, digamos, esa capacidad de inteligencia, ¿vale? Directamente a tu hoja de cálculo, ¿vale? Automatizando las partes que sean realmente más difíciles y guiándote a través de preguntas para completar un modelo. Esto es un software que tú cargas en tu ordenador. No está en la nube. Hoy en día en el ordenador, o sea, el local, muy pocos... O sea, ¿tu empresa cómo vende esto? Es una aplicación que además está, por ejemplo, en Google Sheets. Si te vas al Marketplace, lo puedes bajar como un add-on de Google Sheets. Y ya lo tienes como un add-on en propio Google Sheets, donde se te abre la ventana y ahí pues te guía en el proceso de análisis, y tú tienes tus datos en la hoja de Excel y los resultados que saque los diferentes algoritmos te los volcará a tu hoja de Excel y los tendrás pues como una columna más o incluso como una fórmula más que puedas tener en tu hoja de cálculo, ¿vale? Simplemente que lo hace pues en paralelo, no en la hoja, ¿vale? Pero sí te facilita esa integración ya más de una herramienta que es la hoja de cálculo, que también es una forma de trabajar, porque la gente utilizamos las hojas de cálculo para calcular, para guardar datos, para comparar, o sea, utilizamos las hojas de cálculo para todos. Nacieron casi hasta para el tratamiento de textos, cuando apareció el primer Lotus 123, ¿no? Es que ¿Te acuerdas? sí, La gente lo utilizaba como una suite del ordenador, porque realmente fue el primero que empezó a trabajar con ventanitas y se podía trabajar ya saliendo del MS2, ¿no? Sí, realmente la hoja de cálculo es lo que todo el mundo utiliza, es muy potente. Entonces, si te he entendido bien, si yo quiero trabajar con un software como el que vendéis vosotros, puedo cogerlo en Google. Por ejemplo, y integrarlo con las hojas de datos de Google, pero con Excel también. No, nosotros, por ejemplo, el nuestro está solo como un add-on para Google Sheets. De momento lo hemos lanzado así, y luego está como una aplicación, digamos, en la web, donde, bueno, pues básicamente es lo mismo, pero que tienes que abrir un navegador y tienes ahí la aplicación, pero hace lo mismo. Coge tus datos de tu hoja y te los devuelve a tu hoja. A ver, entonces yo puedo entrar en Google Sheets, trabajar con Google Sheets si está integrado, y lo pago en la web. Es un add-on que hay que pagar, ¿no? ¿Son caros? Depende tiene diferentes aplicaciones, pero hay una versión que es la versión básica, que es una versión abierta y es gratuita para todo el mundo, y hay una serie de algoritmos básicos muy fundamentales que resuelven problemas también sencillos, digamos, para lo que es el Machine Learning. Entonces esa versión es gratuita y te la puedes descargar. Luego hay otros módulos que son mucho más sofisticados, que resuelven problemas mucho más complejos.
Pero también se pueden integrar con Google Sheets. También. Aparte de que también se pueden hacer en la nube y entonces entras en vuestra web y desde ahí trabajas en la nube con el navegador, ¿no? Exactamente. ¿Me recuerdas el nombre? La empresa, o sea, la aplicación es NextBrain y se puede entrar en nextbrain.ai. Y ahí tenemos, y por ejemplo, el add-on en Google Sheets es NextBrain, tal cual. Tú entras en el marketplace, NextBrain, y te lo descargas y lo puedes utilizar. De momento lo hemos hecho en Google Sheets. ¿Cuántos años lleváis con esto? Pues con esto llevamos ya 2 años trabajando con esto. Porque además creo que las tecnologías para nosotros también cambian muy rápido. Entonces hemos ido pasando por diferentes fases. Entonces ahora pues hemos lanzado una versión que, bueno, de momento parece que no va a cambiar durante bastante tiempo. Y además lo que hemos hecho durante estos 2 años ha sido recopilar muchísimos casos de uso de diferentes industrias. Y hemos acabado diseñándola para poder alcanzar un número de aplicaciones muy importante, ¿vale? Entonces hemos resuelto problemas, pues por ejemplo, para un hospital, hemos resuelto para una industria farmacéutica, hemos creado incluso un gemelo digital con Google Sheets. ¿Qué es un gemelo digital? Pues un gemelo digital es un modelo, es un modelo que imita lo que sucede en un proceso físico, ¿vale? Entonces te permite comparar lo que está pasando en la realidad con lo que debería estar pasando según ese modelo, ¿vale? Entonces tienes esos 2 datos. ¿Y eso qué te permite hacer? Pues eso te permite hacer, por ejemplo, ver, pues yo qué sé, si una máquina está funcionando bien, porque tú mides la temperatura de esa máquina y por otro lado creas un modelo donde replicas cómo funciona esa máquina y qué temperatura debería tener. Entonces, tú estás comparando constantemente ambas 2 temperaturas. Y cuando tu máquina se desvía de lo que te dice el modelo, tú puedes tener una alarma. Pero el modelo lo generas como casi todos los modelos, con datos anteriores, ¿no? No, tú puedes datos hacer... históricos. Normalmente los gemelos digitales es un campo muy amplio, pero lo que estamos haciendo es utilizar lo que se llama gemelos híbridos. Es decir, un gemelo híbrido tiene 2 partes. Primero, el principio físico por qué funciona esa máquina, una serie de ecuaciones que pueden ser simples o muy, muy, muy complejas, ¿vale? Y cuando hemos desarrollado ese modelo matemático, utilizamos Machine Learning para refinarlo con datos anteriores. La ventaja es que, como yo ya tengo un modelo físico creado, no necesito tener muchísimos datos para tener unos resultados que sean reproducibles. ¿Me explico? Simplemente lo utilizo para refinar mi modelo. Es que entonces necesitas generar un modelo. Necesito generar un modelo. Y eso requiere ciertos conocimientos. Modelar no es fácil. No, eso lo que yo sé. No, eso requiere muchos conocimientos, ¿vale? La ventaja de los modelos híbridos es que combinan ambas cosas. El modelo no ha de ser perfecto porque tienes el Machine Learning que te lo refina. Es decir, no hace falta que utilices ecuaciones extraordinariamente complejas como sucede en la realidad, ¿vale? Llega a un 70% de perfección en el modelo que tú creas y a partir de ahí utiliza Machine Learning para confrontar datos históricos con el modelo que tú has creado y mejorar tu modelo con Machine Learning. Y entonces tienes lo mejor de los 2 mundos. No necesitas una cantidad de datos ingente para crear un modelo y segundo, no necesitas un matemático que se pase 3 meses para desarrollarte un modelo que te explique cómo funciona un activo concreto. Cuando estaba explicando esto me estaba acordando del control basado en modelos, que seguramente tú lo has conocido, sí. Que se refinaba luego evidentemente haciéndole al sistema, haciéndole cambiar mediante las funciones de entrada y salida y al final iba refinando el modelo. Esto es muy parecido al final. Es muy parecido. No entra mucho en detalle porque a lo mejor alguien que nos escuche lo ve demasiado complicado, pero eran sistemas de control basados en modelos cuando los controladores convencionales no funcionaban, ¿no?
Sí, Esto está muy relacionado también con la simulación, entonces, con la simulación que teníamos antes. Claro, es que un modelo físico es un simulador de la realidad. Y yo puedo simular cualquier cosa. Puedo simular desde cómo funciona, pues no lo sé, la pantalla de mi ordenador para ver si se está calentando mucho o no, o el ordenador, si se me está calentando mucho el procesador, o puedo simular una central térmica entera. Depende de mi capacidad. Y puedo simular cualquier actividad. ¿Se podría hacer con vuestro software ese tamaño de simulación? Hombre, tan grande realmente no, porque no lo podrías manejar en una hoja de Excel. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un modelo para una batería de litio, ¿vale? Donde lo que hacíamos es predecir cómo se tenía que ir calentando la batería, porque uno de los problemas que tienen las baterías de litio es que cuando si se dañan, se empiezan a sobrecalentar. Pero ese sobrecalentamiento es muy leve y puede ser muy pequeño al principio durante mucho tiempo, pero es un indicador de que tienes un problema en los ciclos de carga y descarga. Un modelo digital te permite detectarlo de forma inmediata y muy rápida. Y es una cosa muy sencilla. Muy, muy sencilla. De hecho, el calentamiento de la batería de litio, las ecuaciones que gobiernan son complicadas, muy complejas, pero por eso utilizamos un modelo híbrido, porque no hace falta que llegues a esa profundidad, llego hasta una precisión, digamos, más o menos aceptable, y a partir de ahí cojo datos y con un modelo de Machine Learning mejoro ese modelo que yo he hecho y ya tengo un modelo que tiene una precisión muy alta. Y, por ejemplo, eso es un gemelo digital. ¿Para qué sirve? Pues, hombre, sirve para control, sirve para automatización, sirve para mantenimiento predictivo, sirve para incorporar cambios y ver lo que pasa, pero antes de hacerlo en la realidad lo hago en mi modelo. Oye, ¿qué pasaría si yo cambiara esto? Muy interesante. ¿Vuestra empresa es americana? No, es española. Oh, eso está bien. No, la empresa es española. Sí. De hecho, casi todos los que trabajamos en ella somos, somos todos españoles. Sí, ahora mismo todos. Sí. ¿Cuánta gente sois? A ver, ahora mismo para esta empresa debemos de ser 6 personas que nos dedicamos a esto. ¿Y hay más empresas de este estilo, competidores vuestros? Sí, hay varios competidores, casi todos están en Silicon Valley, casi todos tienen una filosofía muy parecida a la nuestra, pero pecan mucho en general, son modelos que están hechos para gente que tiene ya mucho nivel. Pecan de aterrizar mucho a aplicaciones muy básicas. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer nosotros es algo que sea realmente muy útil a mucha gente. Esa es nuestra idea, nuestra diferencia. Pues mucha suerte. ¿Cuánto tiempo lleváis? 2 años. ¿No? 2 años. Todavía. ¿Y tenéis muchos usuarios? Sí, tenemos bastantes usuarios de todo el mundo e incluso estamos colaborando con empresas muy grandes también, porque han visto empresas que seguramente tienen un montón de gente, de ingenieros de informáticos, que tienen de data scientists incluso, pero que quieren hacer llegar esto a tu escritorio, al escritorio de esa persona que trabaja con sus hojas de cálculo para ayudar a esa persona a tomar decisiones. Muy interesante. Me contabas también que cuando no tengo datos puedo sintetizarlos, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintetizan los datos cuando no existen? Bueno, los datos sintéticos básicamente son algoritmos que lo que hacen es inventarse un conjunto de datos parecido, ¿vale? Lo comparan con el que tú tienes y van repitiendo ese ciclo hasta que los encuentre que son prácticamente idénticos. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de algoritmos? Es que mis datos de entrada pueden ser una tabla con 8 columnas y 20 filas, y yo puedo generar un conjunto de datos que tenga 8 columnas y 500 filas. Sí, es verdad que en esos datos iniciales que yo tengo, pues tienen sentido, claro. Si no tienen mucho sentido, el algoritmo no será capaz de llegar a una conclusión. O sea, al final lo que haces es trabajar con una muestra más grande, pero esa muestra al final más grande la has producido siguiendo los patrones de una muestra más pequeña. Claro.
¿Y eso no es engañar al sistema? No necesariamente. Es un poco como porque si al final los patrones que estás sacando no son los correctos, pues al final vas a aumentar la muestra, te va a dar supuesta fiabilidad, pero a lo mejor estás introduciendo más sesgo, ¿no? Más error, ¿no? A ver, puede ser que puedas introducir lo que llamamos más ruido, o sea, más datos que no tengan ruido, pero mira, te lo explicaré porque es una pregunta que ha hecho mucha gente. Dice, pero ¿cómo puede ser? Tú los patrones no te los puedes inventar, ¿no? Es decir, si no están, yo no puedo generar un conjunto de datos que de repente empieza a tener patrones. A ver si eres capaz de explicarlo de forma simple, mira, porque no es fácil. Cuando tú tienes un pequeño conjunto de datos, tú tienes un montón de patrones. Pero imagínate que tienes 20 líneas, ¿vale? Pero la mayoría de esos patrones pueden darse a lo mejor en una sola línea. Entonces, cuando tú lo pasas tú introduces esos datos en un algoritmo, el algoritmo entiende que ese patrón no es relevante. Tienes una sola línea. Para mí, entonces el algoritmo dice, para mí eso no es un patrón, eso solo me pasa en un punto. Con lo cual, no. Luego he encontrado otro patrón que pasa en 2 puntos. Pues hombre, eso tampoco es que me importe mucho. Venga, otro más en otro punto. Entonces eso no me importa. ¿Qué hacen los datos sintéticos? Los datos sintéticos es, vale, de estas 20 líneas paso a generarte 500. Y ese patrón que estaba en una línea te la voy a poner de repente va a aparecer en 40 líneas. El algoritmo que genera esos datos sintéticos será capaz de saber si ese patrón es consistente o no para estar en las 500. O a lo mejor debe estar siguiendo, para estar, por ejemplo, en lugar de en una línea, en 30. Si ese patrón es consistente a medida que va aumentando, el patrón se hará estable. Si no, se quedará en el conjunto de las 500 líneas en una línea igualmente. Eso es lo que hacen datos sintéticos. Los patrones existen, pero no son consistentes porque hay muy pocos datos. Cuando yo genero nuevos datos, el algoritmo lo que pone a prueba es si ese patrón es realmente válido o no lo es válido. O es algo que sucede en un punto y nada más que en un punto. Y Javier, todo esto se me hace un poquito complicado, ¿no? ¿La herramienta es amigable? Para hacer eso sí, es muy sencillo. La herramienta es sencilla. El algoritmo que hace esto son lo que se llaman las redes generativas, que es lo que hoy ha permitido hacer todo eso que vemos con el Dalí en las fotografías. Piensa que ese algoritmo se inventó en el año 2015, o sea, tiene 8 años. Y ese algoritmo se empezó a aplicar hace 5 o 6 años. Pero no es propiedad vuestra, es un algoritmo que utilizan es un algoritmo otros fabricantes de software como el vuestro, ¿no? Es un algoritmo que se inventó un chico muy joven, tenía 23 o 24 años. Cuando se lo inventó trabajaba creo que en OpenAI y ahora trabaja en Google, en DeepMind. Y es un algoritmo de código abierto que lo puede utilizar cualquier persona. ¿Vale? Y es un algoritmo que, hace poco oí a Yan LeCun, que es el director de inteligencia artificial de Meta, que le dieron el premio Princesa de Asturias. Hace poco en una entrevista decía que probablemente había sido la mejor idea que había habido en algoritmos en los últimos 50 años, porque es un algoritmo realmente muy curioso y que tiene unas capacidades impresionantes. Impresionantes, lo que son algoritmos generativos, y eso es lo que permite ahora, por ejemplo, generar imágenes. Y si tuvieras que definir tu herramienta o la herramienta que vosotros ponéis en manos de la gente, ¿cuál es la característica más importante quizá para ti? ¿La sencillez? Porque entiendo, como tú dices, utilizas mucho código abierto. Es una herramienta además que está funcionando sobre plataformas de Google, etcétera. Entiendo que la competencia aquí puede ser feroz. Entiendo que la característica más diferenciadora puede ser la sencillez o quizá otra. Es la sencillez y el hacerlo práctico. Es decir, esto tiene que llegar a un público de personas que no saben nada de Machine Learning. Nada, la mayoría. Y de estadística a lo mejor tampoco mucha. Con lo cual la herramienta de ser capaz, se tiene que poder utilizar por esas personas. Ahí es donde está el quid.
la mayoría de herramientas que existen están pensadas para científicos de datos o, a lo sumo, analistas de datos. Pero son personas que tienen experiencia en el uso de herramientas, tienen conocimientos básicos de estadística, de aprendizaje estadístico y, por supuesto, de matemáticas. Entonces, no es ese el público al que se quiere llegar, sino es a todo aquel que es capaz de utilizar una hoja de Excel y que puede ser un médico, que de estadística sabe lo que a lo mejor estudió en su día y no le digas más, ni de Machine Learning, ni nada más. Bueno, si alguno de nuestros seguidores quiere probarlo, supongo que hay forma de probarlo, dicho gratuitas, entrando en... Es gratuito, sí. En vuestro web. En la web, en nextbrain.ai y también en el marketplace de Google Sheets. Te la puedes descargar y la puedes utilizar. ¿Tiene algún nombre o se llama NextBrain? NextBrain, sí. NextBrain se llama. Muy interesante. Pues si quieres, me dicen que nos quedan 5 minutos, si quieres vamos concluyendo, hacemos un poco repaso de las conclusiones y también hablamos un poquito de lo como hacemos siempre en este programa, de qué es lo que está por venir en este tema, del tema de la analítica de datos. ¿Cómo lo ves tú? En el tema de la analítica de datos, lo que está por venir precisamente es el cambio de paradigma de las hojas de cálculo. Y lo estamos viendo ahora con el con el ChatGPT. ChatGPT va a ser una revolución enorme. Bueno, ahora lo está siendo, estamos todos como un poco impresionados, pero es que todavía no nos hacemos la idea de lo que va a venir con esto. ¿Por qué no voy a necesitar la hoja de cálculo? ¿Para qué? Le escribo, le digo los datos, se los apunto en un papel, no hace falta, o se los explico, se los digo al teléfono. Esto es demasiado fuerte. Y lo hace. Y lo hace, no los tengo que ordenar, no los tengo que preparar, no tengo que cuidar mi hoja de cálculo, me lo va a hacer un modelo. Eso va a ser una revolución en todas las interfaces de usuario que hay, en la mayoría de aplicaciones que hay ahora mismo. Ahora las aplicaciones tienen una filosofía todas la misma. Es decir, yo como diseñador de esa aplicación te hago rellenar una serie de campos, ¿vale?, para que llegue a hacer una funcionalidad concreta. Esta tecnología se va a saltar todo ese proceso, porque ya no te voy a hacer rellenar una serie de campos para llegar a la funcionalidad. Simplemente te voy a verbalizar o te voy a escribir, quiero esto. Y él va a rellenar todos esos campos, va a entender qué es lo que tiene que hacer. Se va a saltar el paso de las aplicaciones. Las aplicaciones van a dejar de tener sentido. Porque ahora las aplicaciones es alguien que, como hacemos nosotros, cogemos eso y decimos, vale, ¿tú quieres resolver este problema? Pues mira, yo te lo monto así, relléname esto y yo te lo hago. Estaba pensando que, tal como lo comentas, quizá también esto sea una amenaza o un reto para los consultores. Es un gran reto para los consultores. Porque si al final tenemos reconocimiento de lenguaje y tenemos una máquina que nos entiende, realmente la labor del consultor es ayudarte en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente detrás hay una persona con experiencia. Ya veremos si los ordenadores o los chats inteligentes son capaces de desarrollar esas capacidades, ¿no? Los chats inteligentes tienen que ser ayudados y de hecho es lo que se llama ahora los prompt engineers. Les tienes que enseñar a pensar y ahí va a estar el quid ahora. Es decir, si tú eres muy bueno enseñándole y enseñas muy bien a un modelo, vas a hacer un trabajo muy bueno. Y no es nada fácil enseñar a un modelo. Y ahí es donde estará la dificultad. Pero si tú lo haces muy bien y tienes un equipo con muchísima experiencia que enseña muy bien a un modelo, el resultado puede ser perfecto. Sí. Ahora, eso no es fácil. Va a ser muy difícil. O sea que al final crees que los algoritmos no han hecho, o la capacidad de interpretación de los algoritmos que utilizamos ahora todavía son muy básicas y que no ha hecho más que empezar, si te entiendo bien. Sí, los algoritmos, todos los algoritmos generativos van a ser, yo creo, un cambio importantísimo. Va a ser un cambio importante. Ahora estamos empezando, entre otras cosas, porque todavía nadie se ha dedicado a entrenar esos modelos o a preparar esos modelos para tareas concretas. Pero eso tardará muy poco. Empezar primero a tener especialistas, porque no es fácil entender cómo se prepara un modelo, y segundo, a dedicarte tiempo para aprender ese modelo y contrastar que sus resultados es lo que quieres. Eso llevará un tiempo. Él solo no lo va a hacer, eso está claro. Javier, tú eres experto en estos temas. Yo estaba pensando ahora,
Evidentemente, antes al principio, ¿no? Por concluir un poco, hemos hablado de la digitalización, tenemos más datos, tenemos más sensores, tenemos capacidad de hardware, no hablemos de cuánticos, pero sí de procesamiento, aunque sea paralelo y cíclico. Hay una parte también de generación de algoritmos, de matemáticas, que se ha desarrollado muchísimo para poder programar adecuadamente esos ordenadores que son mucho más rápidos. Este desarrollo, ya para concluir, va en paralelo, es más la parte de analítica, de matemáticas, de aplicativo, o es también más la parte de velocidad, el hardware, la capacidad del hardware. ¿A dónde está ahí la mezcla? O quizás sean los dos, ¿no? Pues yo creo que van los dos mezclados, es difícil. Yo no sabría decirte qué es lo que va primero, si el huevo o la gallina. Es decir, realmente cuando tú inventas un algoritmo súper sofisticado, para probarlo, si no tienes capacidad de computación no puedes probarlo, ¿no? Y luego la capacidad de computación se está generando continuamente, no porque seamos vanidosos, sino porque cada vez se está demandando más. Es decir, a Intel, cuando acaba de lanzar su nuevo procesador, al cabo de una semana viene alguien y le dice: necesito que me hagas otro procesador porque no es capaz de hacer esto. Entonces es ahí como una espiral de decir, y entonces dice, pero si lo acabo de desarrollar, digo, pues esto no me lo hace. Entonces van ahí los dos. Muy bien, Javier, una pregunta comprometida. Sí, claro. Para cerrar el programa, te quiero agradecer que hayas venido a que es tu programa, que puedes volver cuando quieras. Gracias por invitarme. Y volver a traer un tema tan interesante como es este, o cualquiera que consideres que puede ser de interés para nuestros seguidores. Muchas gracias de nuevo. Un placer. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna